ve bien el cartel, Jesús? Sí, se ve bien. Y Se un lee, paso atrás. o sea, ¿se lee normal? Sí, se lee normal, sí. Vale, pues ya está. Vale, a ver, ahora estamos ya en directo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este... bueno, es un coloquio. Nosotros somos de las Juventudes de Unificación Comunista de España y, bueno, queremos hacer distintos debates sobre actualidad y sobre cosas que, como dice Federico García Lorca en La Casa de Bernarda Alba, de lo que no se puede ni hablar ni se puede pensar, ¿vale? Entonces, hoy vamos a abordar un tema de súper actualidad, de hecho pasó la semana pasada, pero sigue todavía en la prensa, en las noticias, en la calle, ¿vale? Que es sobre el asesinato de Samuel. Y, bueno, voy a presentar aquí a los que vamos a abordar este coloquio hoy. Aquí estamos María de Madrid, ¿vale? También militante de las Juventudes de Unificación Comunista en Madrid. Jesús, también militante de las Juventudes de Unificación Comunista en Andalucía. Buenas. Yo, que soy Miranda, de también las Juventudes de Unificación Comunista de aquí en Valencia. Y Edu, que viene como súper invitado especial, ¿vale? Que es miembro del Ejecutivo de Unificación Comunista aquí en Valencia, ¿vale? Así que, bueno, ya os digo, esto es una prueba piloto. A ver, ¿se ve bien el cartel? Ni un paso atrás, los derechos, muy bien. Ya os digo, esto lo que queremos es abordar ciertos temas, irán saliendo distintas opiniones y posiciones y desde luego no dudéis en escribir en el chat pues lo que os parece, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Nosotros también intentaremos pues estar en interacción con lo que vayáis poniendo y así que sea pues más interesante, ¿vale? Entonces vamos a empezar, ahora sí que sí. Ya os digo, el asesinato de Samuel, por sintetizar rápidamente los hechos, sabéis que pasó la semana pasada. La historia, además, parte casi del surrealismo. Samuel es un joven sanitario que trabajaba en una residencia de ancianos, ¿vale? Es de origen brasileño, además. Y bueno, el primer día que se decidió abrir el ocio nocturno en Galicia, él decidió salir del trabajo a tomar una copa con una amiga, salió con su amiga, hizo una videollamada y, bueno, esto es lo que cuentan, yo no estuve ahí. Estaba haciendo una videollamada con su amiga a otra amiga y un pavo pues se creyó que lo estaba grabando, se puso muy agresivo, le empezó a gritar maricón y acabó en asesinato, cosa que ya os digo, a mí me parece surrealista. Entonces, esto es lo que pasó. Lo que pasó es que ha habido un asesinato y para nosotros esto es un delito de odio, ¿vale? Porque desde luego que por un malentendido de una cámara no se mata a una persona, ¿vale? Entonces, desde luego que esto no tiene que ver con lo que están diciendo de que fue, pues si no hubiese sido maricón lo hubiese matado igual. Bueno, eso no se sabe, eso es especular, pero desde luego nuestra posición es que condenamos radicalmente este tipo de, obviamente, cualquier asesinato, pero condenamos que no se categorice como tal, que esto es un delito de odio y esto no es solo a una persona, esto está afectando a un colectivo entero y si nos vamos a la sociedad entera, porque esto es pues como pasa con las mujeres, cuando tocan a una, tocan a todas, porque se genera un miedo en la sociedad de que a lo mejor tú puedes ser el siguiente. Entonces, bueno, esto es lo primero que vamos a tratar y luego pues iremos sacando más chicha de este tema, ¿vale? Voy a dar pie primero a María, después Jesús y después a la Edu, ¿vale? Cuéntanos. Bueno, vale, bueno, pues gracias Miranda. Yo la verdad coincido con sus palabras, me parece un asesinato y más allá de un asesinato es un asesinato por delito de odio. Me parece que esas excusas que están poniendo de que no lo es porque no se conocía a la víctima o porque no se conocía su condición sexual o lo que sea, me parecen meras excusas. Me parece que es algo tan sencillo como que si
si no se denotase cierta homofobia o cierto delito de odio, no se le habría atacado con palabras como maricón, por ejemplo. Entonces, lógicamente, condeno cualquier tipo de actitud o cualquier tipo de forma de agresión que haya con respecto a minorías, ya sean mujeres, ya sean personas racializadas, que desgraciadamente también ocurre, ya sea al colectivo LGTBI, y sobre todo se condena también las formas en las que se ha estado gestionando este suceso, porque se está tachando como una casualidad cuando realmente no es una casualidad, como repito, ha sido un delito de odio y puede que no haya sido predeterminado, pero es la causa final del mismo. Muy bien, desde luego. Pues Jesús, y si también nos puedes alumbrar con algunos datos que yo sé que tú tienes. Fantástico, así vamos completando también con los hechos, porque lo que estamos es partiendo de los hechos y trazando una posición justa respecto a lo que ha pasado. Pero primero es importante conocer bien para que no nos la puedan colar de ninguna forma, ¿vale? Pues sí, la verdad es que me sumo a la condena, y es que a ver, desde el primer momento se ha estado diciendo y teorizando de 20.000 cosas. Que si, primero, con respecto a la identidad de los agresores, como si a mí me importase si son españoles, inmigrantes, como si es mi abuela. Efectivamente, es un delito lo que han hecho, metiendo toda esa base de la identidad. Otro, o incluso negando que sea por la propia homofobia. Hemos visto hace unos días, bueno, no sé si vosotros lo habéis escuchado, pero es que una de las amigas de los agresores dijo de que no ha sido homofobia, porque si hubiese sido gordo, lo hubiese dicho gordo de mierda. Como si eso fuese una justificación, vamos. Qué vergüenza. Ya ves. De hecho, lo que hacen es agravar aún más que realmente sí se ha tratado de un delito de homofobia. Porque entonces puede que él no hubiese dicho abiertamente que era gay, pero si le llamó maricón era porque lo sospechaba, y si lo sospechaba sigue siendo un delito de homofobia. Y aunque no lo conozca, es obvio que entendía como ser gay como una cosa, vamos, a eliminar como algo malo, ¿sabes? Ya independientemente de que conozca la identidad de otra persona. Y bueno, pues frente a esto se ha habido concentraciones en estos, tanto al día siguiente, que fue el pasado lunes, en 100 ciudades, como en este fin de semana, en distintas organizaciones, más vinculadas al orgullo crítico, pues han hecho concentraciones en Murcia, en Barcelona, en Madrid, y hoy me parece que está en León, y no sé qué sitios más, la verdad, sé que León. Ahora pasaremos a ese punto. Vamos a ir, chicos, vamos a ir por orden, ¿vale? Luego hablaremos de dónde haremos el llamamiento a que todo el mundo pueda participar a las concentraciones, y diremos bien dónde se están haciendo, porque empiezan a las 7:30, ¿vale? En una horita. Entonces, bueno, voy a dar paso a Edu, a que nos hable un poquito de esto. No, a ver, yo coincido, yo que estoy de acuerdo con lo que están planteando. Evidentemente, crea mucho revuelo la muerte de cualquier persona. En nuestro país tenemos una tradición de que cada persona cuenta, lo hemos visto con la violencia de género, pero también lo hemos visto con los desahucios, con la gente que se ha llegado a suicidar porque lo iban a tirar de su casa, o lo hemos visto con el terrorismo. Justo se cumple ahora 24 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, y que era un chico que tenía la edad aproximadamente de Samuel, un concejal de un pueblo del País Vasco. Y yo creo que el pueblo tenemos siempre ante cada adversidad siempre nos hemos unido, y todo este odio sirve para debilitar las luchas sociales. En el caso del movimiento LGTB, que los derechos como derechos sociales tienen un apoyo increíble, enorme en nuestro país, tradicionalmente, incluso en los tiempos más grises del franquismo, el pueblo apoyaba
y a las luchas sociales del feminismo o del movimiento LGTB y se usa todo este odio para debilitar esas luchas. Se buscan los puntos más débiles o las cosas más superficiales para enfrentar a la gente, porque ahora mismo debería haber un clamor, coño, matan a un chico joven, trabajador de 24 años, pues unos imbéciles, unos salvajes, y debería estar todo el mundo en la calle. Y todo este clima de división y de cuestionar el movimiento LGTB es para debilitar esas luchas. Es decir, que si el que mataron Younes Belal, el que mataron el marroquí que mataron en Mazarrón porque era moro, a Samuel porque es gay. El caso es debilitar una cosa que todo el mundo rechazamos, que deberíamos estar todos los sectores en la calle exigiendo medidas para que no se produzcan crímenes en nuestro país, y sirve para debilitar esas luchas. Claro, desde luego, a ver, nosotros estamos condenando un delito que aparentemente es obvio que hay que condenar, un asesinato, ¿no? Pero sí que lo estamos diciendo porque se están diciendo varias cosas desde muchos sitios diferentes, sobre todo encabezado en este caso por Vox, pero bueno, también se lo han cogido gente que se hace llamar de ultraizquierda, hinchas del fútbol o lo que sea. Entonces, esta gente está diciendo pues lo que estaba diciendo Edu, que son justificaciones, ¿no? De que, bueno, no era por ser homosexual, era porque pues la violencia pasa. Pues como dicen de las mujeres, ¿no? Vox dice eso, no es violencia machista, es violencia a secas. Entonces, lo que quieren es tapar que existe una especial odio, por así decirlo, y que esos colectivos son más vulnerables que no... Vamos a ver, si nos paramos en los datos, España tiene una tasa de asesinato más baja que la de Suiza. Cualquiera lo puede buscar ahora mismo en internet. La tasa de asesinato en España es, o sea, más baja que la de Suiza, que parece de broma, ¿no? Sin embargo, pues los asesinatos que se cometen son un 70% de mujeres y otro tanto por ciento de este tipo de agresiones. Entonces, no somos un país lleno de asesinos, la gente no se le va la pinza de repente en una fiesta, sino que hay algo. No se puede negar que es un delito de odio y que es un delito no hacia una persona en concreto, sino hacia un colectivo en general, ¿vale? Y por eso estamos remarcando este punto primero, que parece una redundancia, pero es que desde muchos sitios se están haciendo esta especie de bulos donde bueno, ya os digo, donde están justificando, donde quieren tapar, donde quieren, pues para lo mismo que ha dicho Edu, para dividir, enfrentar a la sociedad, porque estos bulos sirven para eso, para echar más leña al fuego, y más leña al fuego. Entonces, desde luego, lo primero es pararse y decir, no, esto lo condenamos tajantemente, radicalmente, y esto es así. Y me dan igual tus excusas, o sea, esto hay que pararlo. Desde luego, está muy bien lo que está diciendo Edu, de que claro que hay que exigir medidas para que no se ocurran ese tipo de cosas, pero lo primero es la condena. Lo primero es que cuando pasa, ¿cómo se le condena? Porque en función de cómo se condena ese delito, pues siente un precedente. Eso pasó con la manada. Quiero decir, con la manada se hizo una condena que la gente no aceptó y la gente salió a la calle. Y lo mismo pasa ahora, no solo por lo que ha sucedido, sino por la condena que han hecho los jueces. Entonces, es muy importante que desde luego sepamos en qué país estamos, en un país, a ver el término LGTB friendly, ¿vale? Somos un país que hemos tenido 40 días de celebración del orgullo. Somos un país que tenemos no solo mucha tolerancia, que obviamente falta mucha más, porque si no, no hubiese pasado lo que ha pasado, pero, coño, lo que ha dicho Edu, en menos de 24 horas ocurre un incidente como este y salimos a la calle. Y no una vez, sino 2 o 3 o 4 o las que hagan falta. Las que hagan falta. Así que
No sé si queréis, yo propongo que deis Yo sí. una rondita, sí, te voy a dar la palabra a Edu, sobre pues este tipo de los bulos que han hecho, porque desde luego es importante que los desmontemos, porque si no pues se cuelan en nuestras opiniones, porque como lo pasan en la televisión 24/7, al final, Edu. Sí, a ver, yo sí quería primero puntualizar una cosa. No somos un país tolerante, lo que somos es un país solidario, que en el que, porque tolerancia implica como que tienes que aceptar, que permites, que hay permisividad. Lo que somos es un país solidario y con una gran tradición de cooperación, de compartir las luchas sociales, porque son luchas de todos, ¿vale? Y también quería puntualizar, por supuesto, que en el asesinato de Samuel, por supuesto que hay un componente de odio, pero es que detrás de cada asesinato, detrás de cada violencia, hay odio per se, no debería ser un eximente. Claro. Lo que pasa es que en este caso, además, está el agravante de que se ataca por una razón de orientación sexual. Es decir, es que es innegable, y se aprovechan de debilitar esas luchas, de promover las diferencias. Yo creo que desde los medios de comunicación la ultraderecha está aprovechando el usar todas las fricciones o intentar crear disensión en puntos en los que la inmensa mayoría podemos estar de acuerdo, porque son los derechos y libertades individuales, son derechos primarios, Claro. que no deberían estar cuestionados. Y la derecha está usando crear un clima de crispación, de división, para que la gente y los distintos sectores no nos unamos. Yo ya digo, no deberían estar solo los colectivos LGTB ahora mismo defendiendo medidas y pidiendo responsabilidades por el crimen de A Coruña, sino que deberían estar todos los sectores. Claro. Deberían estar todos los sectores sanitarios, los trabajadores de la residencia, todas las personas, las buenas personas de nuestro país deberían estar exigiendo responsabilidades ahora mismo. Porque es que es intolerable que se mate a cualquier persona por cualquier razón, y menos si es por sus libertades más básicas. Por supuesto. ¿Pedís la palabra alguno en especial? Bueno, a mí me gustaría recalcar que estoy completamente de acuerdo con el último punto que ha dado el camarada, es que es exactamente lo mismo. O sea, al final a todos nos une algo, y es que todos somos trabajadores y todos somos clase obrera. Entonces, de la misma manera que dentro de eso nos podemos organizar en colectivos más pequeños, al final todos somos compañeros y todos somos camaradas en esta lucha. Entonces es importante que haya un apoyo continuo de unos a otros, porque si solamente nos juntamos unos pocos a reivindicar un hecho, no va a hacer nada. Lo hará cuando vean que es la mayoría la que se apoya en ello. Claro. Vale, Jesús. Y yo puedo añadir algo de que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Edu, y además de que esto, pues, no solo es una cosa que tenemos que ser, y que de hecho está siendo apoyado a ver cómo lo digo, es algo que tiene que ser apoyado por todo tipo de organizaciones, y en las calles que se está viendo que es algo que mucha gente no comprende lo que es decir, no comprende que no se haya esa condena de forma unitaria. A ver cómo lo digo, es decir, que se esté levantando estos seguros, porque mucha gente comprende que eso es un asesinato por homofobia, un delito de odio, eso lo comprenden montones de personas. Y vamos, que mucha gente se ha puesto en plan de querer, incluso cuando han visto en la calle de que alguno se ha puesto a decirle algo a alguien por su orientación sexual o por un motivo que sea, que se ha puesto incluso a intentar defender de alguna forma, en plan como si fuesen amigos de toda la vida que por fin se han encontrado o cualquier cosa así. Es algo que está saliendo pues estos últimos días, y es también por una muestra de esa solidaridad que hay entre las personas, entre nuestro pueblo concretamente. Claro, ahí el punto
Sí, resaltar eso que ha dicho Edu de no es una cuestión de tolerancia, es una cuestión de solidaridad. Y por lo que decía María, desde luego, o sea, que a este chico se le categorice como gay, como si no fuese más cosas, es un trabajador, es un joven, es un sanitario, es muchas más cosas. O sea, los gays o los homosexuales tienen una vida y no se les tiene que etiquetar solamente en una cosa, y desde luego cuando se sale a apoyar algo como esto no se puede quedar en la cuestión de un colectivo, porque entonces ¿qué es esto? ¿Una suma de colectivos y que cada colectivo va con su pequeña demanda? No, aquí es algo que, o sea, que se puede un colectivo demandar necesidades que el resto de sociedad no comprende y por eso está a la cabeza, sí, por supuesto, pero de ahí al apoyo que se necesita, y sobre todo cuando se está hablando de algo que es un asesinato, que te afecta no solo porque sea homosexual, sino porque, joder, se está matando a un joven, se está matando a un trabajador esencial, a un chavalito que trabajaba cuidando a ancianos, o lo que sea, o si fuera camarero, si fuera peón, o si fuera parado. Eso tampoco importa. No tiene más valor ni por ser homosexual ni por ser trabajador. Desde luego, con que haya habido un asesinato ya es condenarlo, pero justamente por eso tenemos que salir toda la sociedad y como ha ocurrido. No solamente salen los homosexuales a defender esto. Todos hemos ido a las concentraciones, aunque no tengamos que ver con ese colectivo. Entonces, es como lo de las mujeres. O sea, claro que las mujeres encabezan eso y claro que ahí pues es el 50%, pero aquí van todos. Aquí, aunque tú no estés militando en un partido feminista o en una asociación feminista, o aunque seas hombre, sales a defenderlo. Pues lo mismo, porque no está bien dejarlo como nos tocan a uno, tocan a todos los del colectivo, sino tocan a toda la sociedad, joder. Así que sí. Muy bien. ¿Puedo? Sí, claro, Edu, claro. Yo creo que detrás de todo esto, sin duda, lo que se trata de debilitar las luchas. Yo creo que ha pasado primero con el movimiento feminista, se ha buscado desde la ultraderecha y los medios de comunicación debilitar y socavar, es decir, empezar a meter climas de opinión como que no todos los hombres son asesinos, que solo pueden participar mujeres, toda una serie de cosas que debilitan. Es decir, en algo en lo que contra la violencia de género estamos de acuerdo la inmensa mayoría de la población. De hecho, las últimas manifestaciones, y sobre todo tras lo de la manada, cada 8 de marzo, ha ido increciendo, es una barbaridad. Y se está intentando debilitar por completo. Y ahora pues con el movimiento LGTB pasa algo parecido. Se está buscando en cada brecha, que si con la ley trans, que si el orgullo lo han convertido en una mamarrachada, toda una serie de climas de opinión que lo hacen para debilitar esas luchas. Claro. Sabemos que cada año el movimiento LGTB lleva una consigna en el orgullo. Han sido desde los mayores LGTBI, la visibilidad lésbica, este año era la ley trans, y todo eso unido en un movimiento de lucha que tiene el apoyo de una inmensa parte de la sociedad. Y se busca detrás de cada bulo, detrás de cada clima de opinión de la ultraderecha, lo que se busca es debilitar primero las luchas de cada colectivo y segundo la unidad de lucha de todos los sectores sociales. Claro, sí, yo creo que... Perdonad, os doy la palabra a vosotros. No, simplemente estaba diciendo que estaba de acuerdo, No, como había hablado yo antes, sí que, a ver, yo creo que es muy importante partir de lo que está diciendo Edu, y no desviarnos por si esto es una cosa de homófobos contra, de gente de derechas contra, ¿sabes? Yo creo que eso no nos sirve de nada verlo así, solo nos seguimos enfrentando a la gente, que es lo que ellos quieren. Ahora que el blanco son los votantes de Vox, el problema son la gente que está en contra de la homosexualidad, no. Yo creo que hay que verlo desde la lucha de clases, de que, a ver, ahora estamos inmersos en una pedazo de crisis, donde vamos a ir viendo recortados nuestros derechos y libertades, nuestros salarios, nuestro todo. Entonces, para que la sociedad no presione frente a esa oleada de recortes que nos quieren imponer,
es importante debilitarla, mucho además, porque venimos de que en 2019, no sé si os acordáis, pero es que a veces la pandemia nos ha hecho un lavado de memoria, pero en 2019 estaban ocurriendo las manifestaciones más grandes. Justo cuando llegó el gobierno estaban las manifestaciones de las pensiones, las manifestaciones del campo, manifestaciones de bomberos, manifestaciones de autónomos. Luego, con la pandemia, todo eso se apaciguó un poquito porque estábamos confinados, pero la gente ha encontrado la forma de seguir luchando, de seguir presionando por las pensiones, por la reforma laboral, y todo eso lo quieren desviar y dinamitar. Porque hay que verlo desde ese punto, desde el punto de que ellos quieren imponer, o sea, los que están en el Estado, la clase dominante, los bancos, quieren imponer sus intereses y nosotros nos defendemos. Y parece que esto no tiene nada que ver con el movimiento LGTB, pero es que tiene todo que ver. Tiene que ver con lo que está diciendo Edu de dividir, enfrentar a la sociedad en este punto o en cualquier otro. Y cuando estamos divididos, ni luchamos por nuestros derechos mínimos y nos van recortando. Entonces yo creo que es importante verlo desde ahí. Yo creo que si podemos hacer una ronda desde este punto, partiendo eso de la lucha de clases, que al final es lo que mueve el mundo y la historia. Yo por supuesto estoy de acuerdo contigo, o sea, al final, bueno, dentro de que son cosas importantes y que también hay que reivindicarse, no dejan de ser distracciones, en cierto sentido, hacia una causa mayor, que es realmente lo que está ocurriendo a nivel de gobierno central con lo que va a pasar con nosotros, porque eso es algo que sigue flotando mucho en el aire, es algo que no se sabe, y al final todas estas pequeñas noticias y estas pequeñas polémicas que salen, tanto de oposición como de gobierno, como de cambio de ministerios o lo que sea que ha salido estos días, no son más que eso, distracciones para que no pensemos en cómo se va a solucionar o cómo se va a llevar a cabo la solución de esa crisis social en la que estamos. Totalmente. Pues Jesús. Sí, además que por añadir varias... Estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo y también por añadir, es que también todo esto sirve para situar como blanco a un colectivo y que se ignore el resto de problemas que hay. O sea, en un momento en que habéis dicho una crisis, vamos a ver recortados nuestros derechos, nuestros salarios, nosotros que somos jóvenes está aún más en peligro el tema de las pensiones. Y ahora de pronto ocurre todo esto y de pronto se ataca un colectivo, que en este caso es el LGTBI, pues todo eso sirve para dividir y sobre todo para ocultar también un poco qué está ocurriendo y que no se pueda plantear como una alternativa. Porque también, incluso, si hay una precariedad ya entre los trabajadores, ya en el colectivo LGTBI ya eso se profundiza. Hay incluso una brecha salarial solo por ser del colectivo LGTBI. Claro. Y vamos, la cantidad de paro que hay entre las personas trans, etcétera, sí. Sí, y todo eso sirve pues para que eso no se cuestione y explotar aún más. Por un lado, explotar aún más a un sector de la población, que en este caso el colectivo LGTBI, y segundo, pues dividir a las clases populares en sus justas para que no reivindique lo que es justo, que un autónomo pues no tenga que pagar tanto y pueda competir un poco más con igualdad con los multinacionales, que un trabajador pueda llegar a fin de mes y tenga un salario, un empleo digno, que se pueda tener una educación de calidad, una sanidad pública de calidad también, pues que eso queda dividir, se busca dividir esos movimientos, porque ahora son muy fuertes. O sea, la Marea Blanca de Madrid, por ejemplo, sacó un montón de personas hace unos días, por poner un ejemplo. Claro. Una pequeñita pausa, ¿vale? Jesús, que además de ser un fantástico tertuliano, es nuestro maravilloso técnico. Resulta que yo pensaba que nadie había escrito nada, pero es que no veo lo que ponen en el chat. Y me gustaría poder verlo. Yo lo tengo al lado. Ah, sí. Ah, claro, es que estás abierta con el Twitch. Vale, ya sé bien el porqué. Ya sé bien el porqué. Es por simplemente una encuesta muy tonta.
Un segundo que te lo puedo corregir. Sí, si me lo dices lo corregimos y así podemos también interactuar porque están preguntando cosas y así pues resolvemos también dudas y eso. Sí. Vale, mientras se puede continuar. Sí, claro. Mientras lo vas resolviendo. Sí, bueno, mientras lo resuelve yo sí que, bueno, por lo que estábamos planteando de la división de las luchas sociales y cómo afecta, yo creo que todo esto es algo que se ha promovido especialmente, Miranda estaba planteando, en los últimos años las luchas sociales eran inmensas y muy unitarias. Desde el 15M, acordémonos, desde la anterior crisis de 2008, que surgió el 15M, la inmensa mayoría de los sectores sociales se unieron, aunque ya venimos de una tradición popular de los trabajadores, de unirnos para apoyar las luchas sectoriales, pero luego también para unirnos en las de conjunto de la sociedad. Y en los últimos años está habiendo toda una serie de ataques mediáticos desde la derecha, de la ultraderecha, mucho más, creando bulos, pero lo que están haciendo es promover esa división. Yo antes lo planteaba, pero es que sirve precisamente a los intereses que ahora mismo se nos avecinan toda una serie de recortes sociales. Va a haber movilización, tiene que haber contestación en las calles cuando eso empiece a imponerse. Lo estamos viendo, la deuda que se está generando se la van a intentar cobrar como sea los grandes bancos extranjeros y debe haber contestación social, no podemos permitir. Y en ese sentido tenemos que mantener las luchas sociales unidas como hasta ahora. Yo este clima enrarecido y de bronca política y de crispación, yo hace 10 años no lo vivía. Yo, hablando con unos amigos el otro día, se lo decía yo hace 10 años yo estaba con mi novio en el bar del pueblo, de un pueblo pequeño, pues me liaba con él si me daba la gana allí en medio del bar, o lo estamos viendo, que esto es algo que se ha ido metiendo, igual que se ha financiado que la ultraderecha crezca en España con muchos millones de dólares, pues la ultraderecha está haciendo su trabajo de dividir y de crear bronca entre la población. Y eso es algo, es como un alien que están metiéndonos dentro del pueblo trabajador. Que además es sumado un poco, yo creo que, en mi opinión, a lo que yo decía antes, no dejan de ser más distracciones. Esta vez, en vez de venir del gobierno, vienen desde la oposición, pero es para lo mismo, están generando problemas donde nunca ha habido problemas, simplemente para intentar desviarnos de nuestro objetivo, que es la lucha social y los derechos básicos de los trabajadores. Claro. Claro, totalmente. Yo creo que es muy importante todas las luchas sectoriales, pero todos los sectores tienen en común que tenemos que trabajar para sobrevivir. Entonces, seas del sector que seas, necesitamos una reforma laboral justa. Que luego a las mujeres tendremos que luchar para que no tener brecha salarial, que el colectivo LGTBI también tiene que luchar para que no se le discrimine laboralmente, los inmigrantes también, etcétera, etcétera. Pero desde luego me parece que es desviarnos de una serie de derechos que nos afectan al 100%. Bueno, al 100% no, porque hay una gente que no le afecta, pero vamos, al 99%. Jesús, ¿has resuelto eso, señor técnico, pirotecnic? Estoy en ello. Vale. A mí algo que me gustaría recalcar, además, es que a todas esas personas que forman parte de estos colectivos minoritarios, que son mujeres o que son personas LGTBI o lo que sea, si hay alguien que esté escuchándonos, me gustaría recordarles que todos los orígenes de estas luchas han sido orígenes vienen de gente trabajadora y tienen un origen social y de un origen de clase. Entonces, creo que es un espíritu que no se debería perder y que deberíamos recordárnoslo. Por mucho que nos lo intenten mercantilizar las multinacionales o los propios gobiernos, es una lucha de clase, siempre ha sido una lucha de clase y debería seguir siéndolo. Totalmente. Sí, sin duda. Además, sobre todo, por lo que está planteando María, es que es radical, de decir siempre toda la opresión se dirige sobre la clase trabajadora.
la burguesía o las clases poderosas, ellos se permiten toda la libertad individual. Es decir, con la hipocresía mayor del mundo, las clases dominantes siempre se han permitido tener amantes, follar con quien quisieran, disfrutar de las más amplias libertades. A quien reprimen es al pueblo trabajador. Necesitan tenerlo oprimido, reprimido, para explotar su fuerza de trabajo y sobre todo para mantener las relaciones de propiedad existentes en la sociedad capitalista y las relaciones también de autoridad que refleja que reflejan la forma del propio Estado a través del cual nos oprimen y explotan. Claro, además me parece como muy ingenioso ese punto de aparentar que es la propia sociedad la que te oprime, ¿no? Como con la intolerancia y con los delitos de odio y todo eso, cuando al final volvemos a lo mismo, quien oprime es pues la clase dominante y se aprovecha de este tipo de colectivos que son más vulnerables y que ellos los pueden oprimir más. Y justamente fomentan que siga existiendo muchos colectivos más vulnerables para que siga su ruedita de eso, de a unos pagarlos medio bien y a otros pagarles muy mal. Vale, Jesús, si hay algún problema, dímelo. Si no, te las leo yo, que no pasa nada. Quiero parar esto. Páralo, por favor. Está ahí sonando. Estoy haciendo una pequeña prueba. No me deja parar. Estoy haciendo una pequeña prueba para comprobar que esto vaya a ir bien, solamente eso. Y ya está, simplemente eso. Esto es, en unos minutos tendría que estar. Vale. Si no, lo dicho, María, puedes ir leyendo algunos comentarios. Tenéis el stream abierto allí, ¿verdad? Digo, por si lo podéis silenciar. Es que si yo abro el stream, o sea, si yo abro el Twitch ahora, se me va a solapar, Claro. ¿sabes? Vale, No, por eso digo que en plan, que oigo algo de fondo, que si es eso. Sí, que es el que se está solapando en el móvil de Edu. Es que en el móvil sí que veo el chat. Lo tengo aquí el chat, ¿vale? Muy bien. Vale. Muy bien. Vale, Así lo puedes ver vale. tú también, Miranda. Se puede solucionar, pero necesito, Miranda, que hagas una cosa. Estoy a tu disposición. La indicación es... Dime. Simplemente le acabo de pasar una cosa a Edu, que simplemente tiene que poner eso en la fuente que te voy a pasar. Es que No lo entiendo. No te he entendido, Jesús. Lo siento, Jesús, pero me has dicho fuentes, pasar, tal, y no... Se le acaba de pasar todo a Edu. Vale, Ah, vale. Bueno, igualmente por ahí... Vale. Tienes que ponerlo en fuente de navegador. Navegador, vale. Sí, Y ahora- esa URL la tienes que poner allí y se solucionaría. Es un fallo de cómo manejamos distintas... Vale, no pasa nada. Lo leemos desde aquí y ya la próxima vez lo hacemos bien, sí, ¿vale? lo leo desde el móvil. Lo leemos De acuerdo. desde el móvil, que aquí para eso tenemos montones de dispositivos. Pero solo vemos 3 mensajitos, no sé si hay alguno anterior. Sí. Yo puedo leerlo. Vale. también Vale, me sale pues- un montón. Yo también puedo leerlo. Venga, María. Bueno, es que hay muchos comentarios acerca de trabajo. Adrián puso hace un rato, ¿qué pensáis de las concentraciones que se han realizado el pasado lunes? Vale, pues vamos una por una, ¿no? Así... A ver, sí, la verdad es que ahora haremos el llamamiento de las que hay hoy para que todo el mundo pueda enterarse de si puede acudir en su ciudad a la concentración de hoy, que quedan 20 minutos, la verdad. Pero, a ver, sobre las concentraciones del lunes, lo que estábamos hablando de lo fuerte que es que en un país ocurra un acontecimiento que genera un shock en la sociedad y enseguida... esto no se da espontáneamente, quiero decir, esto no es que... Claro que espontáneamente todos salimos a defenderlo, pero eso es porque hay montones también de organizaciones, de gente organizada, ¿vale?, que puede dar una respuesta inmediata a con lo que pasa en la sociedad, ¿no? A mí estas cosas
yo me gustaría saber en qué otros países ocurren de esta forma, pero tal y como se da en España, de que ocurre una cosa y al día siguiente ya no sé cuántas organizaciones convocan y no sé cuánta gente sale a la calle. Entonces, desde luego, pues yo no sé en concreto cómo fue la manifestación en cada sitio. Yo sé que aquí en Valencia fue muy chula, de hecho salió Ribó a felicitar la concentración que hubo en la plaza del Ayuntamiento, pero desde luego para mí el punto a señalar es ese, ¿no? La capacidad que tiene la sociedad, tanto por las organizaciones como la gente que dice, coño, sí, vamos a la calle, han convocado de hoy para mañana, vamos, ¿sabes? María Jesús. Yo algo que siempre he admirado mucho de esto es la capacidad de organización tan rápida que tenemos, de que de un momento a otro incluso ya no solo con esto que ha sido al día siguiente, sino por ejemplo me acuerdo en las madrugadas cuando se puso la primera resolución del caso de la manada, a la madrugada de ese día ya estaba la gente saliendo a la calle, ya había manifestaciones. Me parece que es algo a admirar y que somos las personas, pero hay que recordar que no somos, somos las personas, pero porque hay mucha movilización y hay muchas organizaciones detrás, que hay que agradecerlo, por supuesto. Y bueno, aquí en Madrid yo sí que fui presencialmente a la manifestación, que además hubo polémica después, porque luego pues vinieron los picoletos, por así decirlo. Entonces, sí que algo que me gustaría denunciar es que es un poco lo que hemos hablado antes, y es que hubo mucha división porque casi toda la gente que acudió a esa manifestación era gente que pertenecía al colectivo de una forma u otra, ¿no? Entonces, yo no los conozco personalmente a todos, pero bueno, de la manera en que ellos, ante los asesinos de Samuel tampoco le conocían, llamaron maricón y mierda, pues de esa misma manera yo sé reconocer que mucha de la gente que fue allí era prácticamente toda del colectivo, y que sí que me gustaría animar a gente que no pertenece y a gente que como el resto de personas que nosotros somos gente trabajadora, que vaya a las concentraciones, a las manifestaciones, y que luche por los derechos de todos. Totalmente, muy bien. Pues, ¿tú quieres comentar algo, Jesús? Sí, aparte que esto tiene una cosa también internacional, no sé si lo sabíais, porque esto no se menciona. No. O sea, en Francia ha habido concentraciones contra este acto y en homenaje a Samuel. En Portugal igual. Sí, esto también tiene una cosa que no solo es a nivel nacional, sino también de los distintos pueblos, porque también son problemas que también en los distintos países hay, y también se ha hecho un homenaje a Samuel. Se ha hecho otro homenaje en Nueva York, en el pub Stonewall, donde se inició en el 69 la revolución que dio origen al 28 de junio. O sea, ha sido un caso mediático y ha sido un caso internacional, y aquí, sin embargo, estamos silenciándolo. Bueno, ahí tengo un matiz, no es que lo estemos silenciando nosotros, los medios de comunicación, para que nos vean. Para que nos vean. Comunicación, por supuesto, sí. Sí, pero para que no se vea toda esa fuerza que tiene ese movimiento, ¿sabes? Simplemente eso. Claro, yo creo que ahí el punto es muy bueno que lo esté apoyando todo el mundo, porque todo el mundo pues nos importa y todo el mundo tenemos esto en nuestros países. Lo que no mola es que se nos ponga de blanco a España, ¿vale? A nivel internacional, como de miren España lo que hacen, y que lo están silenciando sus medios de comunicación. Entonces, desde luego que es muy importante, y a mí me parece fantástico que con las nuevas tecnologías y la nueva especie de sociedad que tenemos ahora, todo lo que pasa en un país se extiende hacia otro. Lo que pasó en Colombia, ya viste, aquí hicimos un pedazo de acto, aquí hubo montones de concentraciones por lo que ocurrió en Colombia, y así si lo conocemos, ¿no? Si lo podemos llegar a conocer, porque seguro que pasan millones de cosas en el mundo y que no nos enteramos. Pero desde luego a mí me parece muy bueno que la gente se sume a apoyar lo que nosotros estamos apoyando, que es defenderlo, pero desde luego sin que
sin que llegue a ese punto de mediatización donde se esté hablando de que, ay, es que en España se mata a los homosexuales. Claro, ¿sabes? O sea, lo que no queremos es que impliquen a toda la nación o a toda la sociedad, porque me refiero a homofobia, por mucho que nos cueste reconocerlo, hay en todos los países, el nuestro también, Claro. pero el nuestro no es una excepción, sino que es uno más. Y de hecho, pues nosotros, por ejemplo, dentro de que por supuesto hay homofobia y es muy difícil erradicarla, tenemos muchas herramientas que han ayudado a que la comunidad LGTB esté mucho más cómoda que en otros países. Claro. De hecho cada año por el tema del orgullo, una cosa que suele aparecer, hay un estudio que muestra los países más LGTB friendly en Europa, y es que sale una brutal brecha entre, por ejemplo, España con otros países de gente que apoya al colectivo LGTBI. Claro. Eso... Perdón. Sí, acaba Jesús y ahora habla Edu, no te preocupes. Que de hecho sale que salían unos porcentajes muy altos, mucho más que en países como, incluso en nuestro entorno, como en Italia. Claro. También por remarcar eso. Sí, yo iba a decir eso, que el apoyo al colectivo LGTB y los derechos en nuestro país son de los más altos del mundo. Yo antes planteaba que el clima de odio que se está generando es un alien que están invirtiendo muchos millones de dólares en meter en nuestro país a través de organizaciones como de ultraderecha, que hace poquísimos años no existían. Y sobre todo yo prefiero ver el punto, aunque tiene el peligro de que se pueda buscar degradar la imagen exterior de España respecto a los derechos sociales, pero no lo creo. Yo creo que hay una unidad de luchas sociales, de apoyo y solidario entre los distintos pueblos y países del mundo, y desde España también. Cada vez que hay un crimen en otros países, hace poco pues fue en Normunds, un chico en Lituania, creo, no me acuerdo qué país, o otro chico que asesinaron en Brasil hace muy pocos meses también, o cuando mataron a Marielle Franco, que era concejala en una ciudad de Brasil. Creo que cada muerte, cada asesinato va dirigida a socavar las luchas sociales. No son solo activistas LGTB, sino que son activistas que están dando batalla en amplios sectores, no solo por la defensa de los derechos individuales del colectivo, sino que en sus países están llevando batalla por la defensa del medio ambiente o por acabar con recortes sociales a nivel laboral, y es todo ese bagaje, esa unidad de lucha la que se intenta socavar, y la que desde luego todos tenemos que mantener esa unidad de lucha. Yo creo que cualquier persona, es que los medios de comunicación se han convertido en una herramienta indecente ahora mismo. Es decir, cualquier buena persona, cualquier persona de la inmensa mayoría de nuestra población que tenga corazón y que tenga cordura, rechaza el crimen de Samuel. Y todo lo que se está buscando es es que me parece un escándalo, la verdad. Totalmente. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? A los siguientes comentarios. Sí. Claro, por mi parte. Ay, perdón. No, simplemente yo sé que por mi parte se puede continuar, disculpa, que decía yo que te interrumpí. Vale. No, pues dicen, gracias por abrir el debate, y responde Adrián, totalmente, debate social, no el rollo sensacionalista que han hecho otros medios. Preguntan, ¿se sabe si se van a hacer más actos condenando al asesinato? Sí, hemos estado alargando ese punto. Ahora lo diremos, pero lo vamos a decir ahora ya. Todos sabéis que el lunes hubo concentraciones, pero se van a repetir, de hecho se han repetido ya este fin de semana, y hoy en concreto a las 7:30 hay concentraciones en Barcelona, en Algeciras, en A Coruña, en Zaragoza, en Madrid, por supuesto, en León, me has dicho, ¿no, Jesús? Sí, en León, sí.
Y, a ver, es que no quiero que se me cambie la pestaña al abrirlo. No lo quiero cambiar, que se quite de nuestras caras, que si abro internet se pone lo que estoy buscando. Pero vamos, me estoy dejando alguna ciudad. Sé que en Valencia no hay, ¿vale? Hoy, ahora mismo. Pero ya os digo, si Jesús tienes los datos más fresquitos y además ahí, bueno, yo lo he leído en el diario.es, ¿vale? Seguramente cada organización tenga concretada en qué puntos es la concentración, ¿vale? Pero ahí sí, Jesús, ¿nos quieres dar los datos más precisos? Pues, a ver, es que esto es una cosa que han convocado, pues, organizaciones vinculadas a los orgullos críticos. Y un segundo que os lo confirmo, porque ha habido concentraciones desde este viernes. Entonces, para no liarme con decir un sitio donde que no sea. Os lo reviso en un segundito. Bilbao, Sevilla, Zaragoza, además de A Coruña, Madrid, Almería y Tarifa. Me he dejado ahí unos cuantos, sí. De hecho, me he dejado creo que a toda Andalucía. Así que sí, está ahí Almería, Sevilla, muy bien, muy bien. Muy bien, es increíble. Yo tengo que decir y remarcar el fantástico trabajo que hacen las organizaciones, porque vuelvo a insistir, o sea, las concentraciones no es que una persona pone en una red social concentración sobre esto, ¿sabes? No, es una organización con gente organizada, trabajando por esto y que está pendiente de lo que está pasando y que movilizan enseguida. Y de también partiendo primeramente de que van a la manifestación la gente que está organizada también. Entonces, por remarcar el punto de importancia que tiene estar organizado en lo que sea, quiero decir, mejor en una organización revolucionaria, por supuesto, pero para lo que uno quiera trabajar y luchar hay que organizarse, porque es lo que mueve. Estas concentraciones se hacen porque hay gente que está organizada, luchando, activistas, y así con cada cosa que ocurre. Las cosas no caen de repente. ¿Vale? No sé si hay más comentarios, más preguntas, sobre todo. Ay, no te escucho, María. Que me he silenciado, perdón. Ah, vale. Sí, hay más. Dice Adrián que es andalufobia. No, y sobre todo dice Adrián también, nunca había pensado el punto de que la clase dominante sí que disfruta de la libertad sexual, mientras que el resto tenemos que reprimirnos. Yo la verdad es que tampoco me lo había llegado a plantear, pero sí que es cierto que además vienen ejemplos muy claros, como es por ejemplo el propio caso de si no más lejos, a Francia, el caso de Luis XIV, o bueno, no sé, Fernando VI que también tuvo sus cosas o algo así, bueno, no sé. Dicen también muy buena orientación estas últimas intervenciones, ligando el tema con la lucha de clases. Y son sobre todo comentarios. Adrián dice, totalmente, somos un pueblo hiperluchador, de hecho el 15M fue ejemplo para Francia o Grecia, pero algunos se empeñan en taparlo. Y bueno, poco más ya, así, más comentarios ya no veo. Vale, sí, ya, yo también los estoy leyendo, es que me venían con retraso. Sí, muy bien, la verdad es que, a ver, había una cosa que habías dicho que me había quedado y ahora he leído otras cosas, me he despistado. Joder, se me ha ido lo que quería decir, qué mal. Pero bueno, lo dicho, que... Yo sí, no sé si cuánto tiempo vamos a... Poco. Vale. Yo sí, por rescatarlo, uno de los comentarios de ligarlo a la lucha de clases y el comentario que hace Adrián de que somos un pueblo hiperluchador. Es decir, yo creo en España, por ejemplo, el colectivo LGTB siempre, aunque por el Día del Orgullo, por supuesto, se ha hecho una fiesta, porque es una fiesta de celebración de los avances y conquistas, pero en nuestro país siempre cada orgullo ha sido una reivindicación. Antes lo planteaba. Y cada año se ha luchado por mantener, no solo celebrar como en el Love Parade en Alemania
o como el Festival del Orgullo en Tel Aviv, ese pinkwashing del colectivo que tapa la opresión real para explotar a la clase trabajadora, es decir, vamos a pintar las bombas de Hiroshima y Nagasaki o los misiles contra los países de Oriente Medio, vamos a pintarlos con la bandera LGTB. Pues no, eso es una estafa. En nuestro país, cada orgullo se ha mantenido una orientación por visibilizar un sector, ya lo decía antes, desde las reivindicaciones más primarias de cuando de cuando acabó el fascismo y se pudieron empezar a manifestar por acabar con la ley de vagos y maleantes y la despenalización de la homosexualidad, la despatologización de decir no es ninguna enfermedad, hasta las más recientes de los años 2000 por el matrimonio, por la adopción, la visibilidad lésbica o los mayores LGTB también, es decir, cuando, yo qué sé, es un sector especialmente oprimido dentro del colectivo, los mayores. Lo de algunas comunidades autónomas que han también prohibido las terapias de conversión. Es que aquí escucha, María, te oímos bajito, cada muy vez bajo te escuchamos más bajito. No sabíamos si éramos los únicos, pensábamos que éramos nosotros solos. Acércate el micro más a la boca o... Vale, perdón. No, ahí, perfecto. Digo que también el hecho de algunas comunidades autónomas que han aprobado leyes contra las terapias de conversión, vamos, esas conocidas muestras que hacen algunos arzobispados o algunas asociaciones muy retrógradas. Vale, pues propongo una cosa. Adriana ha hecho una última pregunta muy buena y propongo que respondamos esa pregunta y que hagamos un cierre, ¿vale? Vale. Entonces, Adrián pregunta si consideráis entonces que la lucha feminista, como la lucha LGTBI, forma parte de la misma lucha social. ¿Vale? Es una pregunta muy interesante. Le voy a dar la palabra primero a Jesús, que ha puesto una cara de ¡oh! Buena pregunta. Sí, exactamente, es lo que estaba pensando. Es muy buena pregunta y un poco polémica también. Pero yo diría que, por supuesto que sí. O sea, al fin y al cabo la lucha feminista está, primero recoge la lucha de las mujeres y entonces incluye también a la mujer lesbiana, incluye también a la mujer trans, incluye todo eso, y también pues porque tampoco es que no están enfrentados, no es una cosa de mujeres por un lado y colectivo LGTBI por otro, o sea, se tiene que ser ambos también. O incluso si no lo es, luchan contra lo mismo, contra un sistema patriarcal que oprime en el caso de la mujer, pues considerando una propiedad del marido o del padre, una propiedad, y en caso de lo que es en el colectivo LGTBI, reprimiendo todo aspecto de mostrar la sexualidad de las personas. María. A ver, yo igual me meto un poco más en polémica, me mojo un poquito el más. Micro. El micro. Me cago en la leche. A ver, yo igual me meto un poco más en polémica, igual pico un poquito más. Yo creo que depende desde qué punto dirijamos la lucha feminista y la lucha LGTBI. Lógicamente, como se ha apropiado de estas luchas, porque ya se han vuelto muy globales, se han apoderado muchas veces las grandes corporaciones o los gobiernos o esas cosas y han dejado de picar o han dejado de escocer, lógicamente desde ese punto de lucha, como ha dicho Edu antes, en concentraciones como las que se han hecho en Tel Aviv, como las que se ven en Berlín o lo que sea, que no solucionan ningún problema, por supuesto que no son parte de la misma lucha. De hecho, es que no son ninguna lucha en particular. Si lo miramos desde un punto de perspectiva de clase, si lo miramos desde el punto revolucionario en el que se debe mirar, sí, pertenecen todas a la misma lucha y por supuesto que es que al final todos luchamos por el mismo objetivo y es que todos tengamos los mismos derechos y todos tengamos las mismas libertades y que se nos mire de igual a igual. Entonces, por supuesto que forma parte de la misma lucha, pero hay que siempre tener en mente y siempre tener en cuenta que si una lucha no pica, no es lucha, no es revolucionario, porque no estás cambiando nada.
Edu. Vale, a ver, la lucha tiene que picar, pero yo creo que tiene que ir orientada. Tiene que ir orientada contra la explotación. Yo desde luego, y esto es algo que me jode especialmente de los últimos años, ese enfrentamiento que hay entre ciertos sectores del colectivo LGTB contra ciertos sectores del feminismo. Es decir, me parecen posiciones pues burguesas que no buscan la unidad de lucha ni avanzar juntos. Creo que desde siempre en acabar con la explotación laboral y con la opresión de clase, los movimientos por la liberación sexual han ido juntos. Feminismo, No, estoy feminismo completamente de o acuerdo LGTB, contigo, Edu. sí, feminismo o LGTBI, pues se han ido apoyando. Incluso el movimiento feminista, como hace 100 años, estaba mucho más penalizado lo gay, por decirlo de alguna manera. El movimiento feminista fue abriendo puertas, fue dando pasos que abrían un camino al movimiento LGTBI. Y se ha ido juntos, luchando juntos. Y desde luego, yo creo que esa lucha debe mantener ese apoyo. Porque, a ver, toda discriminación y opresión sobre la libertad sexual, no nos olvidemos, partamos que es para oprimir el cuerpo de los trabajadores, para mantener el sistema de reproducción de nuevos trabajadores para la clase explotadora, para los capitalistas. Y de ahí radica la contradicción principal del patriarcado y de la opresión sexual. Y en ese sentido, todas las luchas sociales, el feminismo y el colectivo LGTB, por supuesto, el hombre, aunque pues tiene que estar ahí apoyando en esto, en igualdad, sí, todos los sectores. Yo desde luego estoy muy de acuerdo con lo que habéis estado comentando. Yo creo que si no forman parte de la misma lucha es porque, bueno, ha habido justamente lo que estábamos hablando de cómo se ha fomentado la crispación entre todas las luchas sociales, y eso ha generado que lo que decía Edu, ciertos sectores feministas con algunos del LGTBI estén no un poco crispados, peleados del todo, muy peleados del todo. Entonces, desde luego, yo creo que lo primero es llamar a la unidad, porque si no son la misma lucha, como ha dicho Edu, se han ido apoyando, unos han abierto puertas a otros, etcétera. Pero yo creo que, por lo que decía Jesús, que es la misma lucha. O sea, es la lucha por cuestionar por qué no hay una igualdad en la sociedad. Oye, aquí todos somos iguales y yo me quiero vestir como me da la gana y yo quiero follar con quien me da la gana, sea mujer, sea un homosexual, sea lo que sea. Entonces, esa lucha por la igualdad en la sociedad y por acabar con la opresión es la que los hace ser la misma lucha. Así que muchas gracias, Adrián, por la pregunta, porque es muy buena. Y nada, yo sí quería que Edu nos hiciera ahora justamente cuando estamos hablando de esto, del punto revolucionario que tiene el movimiento feminista y el movimiento LGTBI de cuestionar el patriarcado, de cuestionar la opresión de la explotación en distintos grados, obviamente. Ahora mismo el movimiento LGTBI no está cuestionando la explotación capitalista, pero de otras formas lo está haciendo, ¿vale? Entonces, yo sí que quería que discutiéramos, 2 minutos, o sea, que Edu nos haga una especie de síntesis y que lo podamos comentar rápidamente sobre ese punto revolucionario que tiene la lucha LGTBI, la lucha de decir, oye, pues a la mierda el matrimonio, ¿por qué tenemos que seguir formándonos en estos núcleos de 2 personitas que tengan hijos y del trabajito para mantener a los hijos? Oye, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir así? Entonces, más cosas, yo lo he resumido así, pero Edu, adelante, que es un experto. Vale, yo creo lo principal del movimiento de lucha LGTBI, lo principal, yo creo que lo unitario, porque claro, evidentemente están las luchas, están las luchas inmediatas por los derechos del colectivo,
por nuestras libertades individuales, pero son sociales, evidentemente. Los derechos del colectivo, cuantos más derechos tengamos los distintos sectores, son cosas que fortalecen al conjunto de la sociedad, porque disminuyen la discriminación. Pero yo creo que desde donde hay que cogerlo siempre es desde la unidad de clase. Yo es que siempre me veo cada vez que hay un orgullo, cada vez que hay una reivindicación, no solo está el colectivo, están las familias, hay otros sectores, hay que están luchando. Hay una película que me gusta mucho que se llama Pride, que recoge cuando en Inglaterra estaban ahí pues por hacer el orgullo y para poder fomentarlo apoyaron a los del LGTB de Londres, apoyaron a los mineros que estaban en huelga en Gales, y luego cuando hicieron el orgullo en Londres, pues los mineros y las familias de Gales fueron a apoyar el orgullo y que es famoso la foto de los mineros apoyan al colectivo LGTB. Y quiero decir que lo que siempre tenemos que partir de que los avances sociales de los colectivos minoritarios u oprimidos, avanzar en nuestras conquistas fortalece al conjunto de la sociedad, y yo creo que tradicionalmente el conjunto de la sociedad lo apoya. Yo sí que os quiero recomendar, es que lo tengo aquí, es un artículo casi de cabecera, es de un camarada, se llama Mundo, Demonio y Carne. Si lo buscáis en el De Verdad Digital, está entero y habla pues precisamente del origen del patriarcado y de cómo sirve para oprimir a la fuerza de trabajo, que son nuestros cuerpos. Muy bien, pues María, tú misma. No, pues muchas gracias, Edu, por las palabras, la verdad que... No se te escucha, perdona. El micro. No, de verdad, es que no puedo más. Tú ten el micro ahí cerquita de la boca. Vale, es que además se me olvida. Wow. No, pero que me refiero que gracias, Edu, en primer lugar, por las palabras, por los minutos que has dedicado. ¿De verdad se sigue sin oírme? Sí, se te oye. Ah, vale. Yo ya digo... no, pues por supuesto yo hay muchas cosas que desconozco, hay muchas cosas todavía que me quedan por aprender y sobre todo a raíz de la forma en la que está construida esta sociedad, se tiende mucho a no poner el origen político y el origen dentro de la sociedad de clases que tienen los distintos colectivos que hay. Entonces yo pues agradezco mucho que dediques el tiempo a expresar estas cosas, porque yo desconozco mucho y de hecho tengo mucho interés en leer el artículo, lo leeré ahora y nada, pues simplemente que gracias. Gracias a ti, hombre, por estar aquí, hablando, participando en este experimento de coloquio que ha salido muy bien, según yo, bueno, por mi impresión ahora mismo, pero bueno, sí. Vale, Jesús, y termino yo. Sí, lo primero es que estoy de acuerdo, y de hecho me leí ese artículo y me encantó, la verdad. Y eso sí, yo creo que escribiste tú, Edu, ¿no? ¿El qué? El artículo Mundo, Demonio y Carne. No, es del camarada Ángel, que ya no está. Pero es un artículo maravilloso. Es como... Conviene refrescarlo cada orgullo, tenerlo ahí presente. Pero no solo por el orgullo, también ya, como decía, habla de la opresión sobre la sexualidad en la sociedad. No es solo con el colectivo LGTB, es por la mujer y el hombre también. Claro. Por la forma de familia en la que tenemos, por todo. Es una forma de reproducir la sociedad explotadora en la que tenemos. Sí, de hecho, que el matriarcado no la tenía. Ya, es cierto de que sale cómo se originó todo eso y cómo el paso de una sociedad matrilineal a una pues de clase pues y originó todo este tipo de opresiones. Primero para poder mantener toda esa, que una minoría se apropiase de lo excedente, lo que puso la mayoría. Como fue
es que es totalmente, es que me encanta el artículo, de vez en cuando lo vuelvo a leer, no voy a mentir, es que me encanta, sobre todo tal y como está escrito. Y sí que además que pienso que también lo avance y la lucha LGTBI pues es un avance pues de toda una sociedad y que también es forma parte de la lucha revolucionaria, porque no sé vosotros, pero que últimamente se encuentra como gente que se dice comunista, pero que lo rechaza todas estas luchas, como es algo que viven los trabajadores, y no, es el propio capitalismo funciona también funciona también a través de la explotación y se ha servido del patriarcado para estas cosas, y también viene muy bien recordarlo, porque como que siempre se intenta dividir estos movimientos, algunas veces se toma un carácter que lo dicen gente de izquierda y mayoritariamente dicen gente pues de extrema derecha. Entonces, pues, que siempre saber de dónde viene todo esto y saber que todo el avance que se han dado porque no hemos unido toda la sociedad y se ha podido dar todo eso, como ocurrió con la despenalización de la homosexualidad, o ahora vamos a ver cómo acaba con el tema, con algunos temas poco polémicos, pero esperemos que se dé un debate social y eso pues sirva para que se dé un avance en los derechos sociales y en la liberación. Yo quiero plantear, pues ya no sé si vamos a terminar ya, quiero plantear primero por reforzar una idea que ha planteado María. Creo que si las luchas no pican, pues cuando la lucha pica es que está haciendo algo, es que está teniendo efecto, y yo creo, agradecer el debate que habéis montado los de la juventud, de que me hayáis dado un hueco aquí, que ya lo de mi juventud cuando quieras, cada vez se me va, pero sí fortalecer eso desde un punto revolucionario, pues buscar siempre detrás de cada lucha, buscar siempre dar una orientación de clase, porque si no se desvían las luchas y acabamos cayendo en la charca de la burguesía, de casi clasificarnos. La burguesía ha conseguido que estemos hiperclasificados y busca aislar las luchas sociales y siempre tenemos que buscar una orientación unitaria y revolucionaria. Yo creo que ese punto que planteaba María está muy bien, y partir también pues que siempre desde un horizonte de acabar con la explotación y de derrocar el poder de la burguesía, pues cómo se consiguió que la Constitución obrera de la Revolución Rusa en 1918 fue la primera que decretó la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer y que despenalizó la homosexualidad en 1922. Y totalmente. Claro, evidentemente, muchos países del mundo están peleando hoy por derechos que la revolución conquistó hace más de 100 años. Sí. María, que te veo así con el micro preparado. No, es porque luego no se me olvide, pero que no me puede decir nada. Vale, pues a ver, yo creo que ahora en este punto se han dicho montones de cosas muy interesantes y muy buenas, desde luego. Yo creo que el punto principal, de lo que yo saco de toda esta tertulia, es que el colectivo LGTBI somos todos, por así decirlo. Es decir, esto no se trata de lo que decía Edu, de encasillarnos. Bueno, tú perteneces a esto y tú que eres mujer aquí y tienes que luchar por lo tuyo y tú por lo tuyo y cada quien por sus demandas específicas. No, aquí todos buscamos la misma igualdad y yo, aunque no me afecte personalmente, la quiero para mi vecino, para mi amigo, para mi hermano, ¿no? Para quien sea. Entonces, desde luego, creo que, por lo que también decía Jesús, de que hay algunos partidos que se hacen llamar tal y que piensan que apoyar las luchas sectoriales es desviar al movimiento obrero. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que el movimiento obrero tendrá que unir a todos estos sectores para encabezarlos en lo mismo, porque el otro punto también muy bueno que se ha sacado es que el capitalismo y el patriarcado no es una cosa que oprime a las mujeres y a los homosexuales y da, como dicen algunos, privilegios a los hombres. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que se oprime de la misma forma, bueno, no de la misma forma, pero que se oprime de una forma igualmente horrible a los hombres trabajadores. Quiero decir, aquí estamos oprimidos, seas mujer, seas homosexual, seas tal, sí, de la misma forma, por el capitalismo y por el patriarcado también.
Entonces, desde luego que para acabar con el patriarcado, y esto lo digo así tajantemente, hay que acabar con el capitalismo, y de ahí se puede empezar a construir una sociedad mucho más igualitaria, pero que desde luego hay que ir peleando por esto, porque todo lo que socave el patriarcado es bueno para todos, para hombres, mujeres, homosexuales, animales y todo. Animales también. Si Vale, tiene conciencia entonces- de clase, sí. El chuletón al punto. Dicho esto, bueno, pues nada, que el colectivo LGTBI se sienta parte de toda la sociedad, que no se sientan que están solos, porque muchas veces esa es la impresión que siento que tienen, que están solos frente al mundo, y no es verdad. Aquí tienen toda una sociedad que les respalda, y que por encima también de ser LGTBI también son trabajadores, y si no tienen la suerte de tener una pedazo de herencia, y muy bien por ellos, pero desde luego aquí luchamos todos por lo mismo, y tenemos que luchar nosotros, los revolucionarios, por abrir camino en esto que estamos planteando, porque lo que estamos planteando aquí no es la corriente dominante. Entonces hay que luchar porque los colectivos LGTBI se unan a todo lo demás, que todo lo demás se una con el colectivo LGTBI, y luchar pues para tomar el poder, que ya lo sabemos, es lo que hay que hacer. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias por este coloquio. Desde luego vamos a hacer muchos más porque mola mucho, y creo que es importante que exista también este espacio donde estemos remarcando las luchas sociales en lugar de echar mierda a alguna gente, porque eso no nos permite avanzar, desde luego. O sea, podrá haber gente de mierda, eso nadie lo niega, pero decir que el problema es ese no nos permite cambiar nada, ni avanzar, ni nada. Así que, dicho esto, muchas gracias María, muchas gracias Jesús, muchísimas gracias Edu, te vamos a invitar a todos los que quieras, aunque no quieras aceptarlo. Gracias a los que nos han estado viendo, que tampoco sé quiénes son, y nos volveremos a ver probablemente otro domingo, que es el día que mola hacer estas cosas. Pues sí, y muchas gracias a vosotros por invitarnos. Claro. Por invitarnos. Bueno, un abrazo, camaradas. Un abrazo muy grande. Un abrazo, camaradas. Un abrazo. Hasta luego. Venga. Adiós. Adiós.